Hola, 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 ¿cómo están? Hoy día estoy con Rodolfo Montt. ¿Cómo estás, Rodolfo? Oye, Carlos, fíjate, estoy muy bien. Me sorprendió mucho tu invitación cuando me invitaste a este podcast. Y grata sorpresa. Así que un placer, muy contento de estar acá. Buenísimo, ¿no? Un placer es todo mío. Bueno, Rodolfo es parte de la comunidad de independencia financiera, participa, ya ni recuerdo desde cuándo, pero hace bastante tiempo y contestó hace poco la encuesta de demografía. Pueden ir a ver ahí, hace un par de semanas publiqué los resultados de esa encuesta, así que él está ahí dentro de esas estadísticas, obviamente agregadas y anonimizadas, como para no exponer sus datos más específicos, pero a partir de eso, una de las preguntas que no se publicaban en el fondo era si quisieran participar de esta instancia y al final dar a conocer su historia, que de repente tiene cosas repetibles, tiene lecciones para los demás, tiene algunos fracasos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, para que en el fondo aprendan de lo que hizo para de repente repetirlo o quizás evitarlo. También puede ser, por supuesto, pero la idea es que vayamos ahí conociendo. Bueno, Rodolfo, quería partir de inmediato con tu historia con el dinero. ¿Cómo parte esa historia? Parte, eh, parte triste en realidad mi historia con el dinero, porque yo vengo de una familia en que, por diversas razones, mis papás tuvieron dificultades para tener hijos y fui hijo único. Y mis papás, muy de clase media, no, nunca en mi casa hubo una cultura de desarrollar cierta conciencia del dinero, sino que el dinero estaba y se manejaba en base a las realidades y necesidades. Ujú, Eh, y ya casi al término de salir de la casa de mis papás, como muchas familias en Chile se vieron como con el agua hasta el cuello y sufrieron tristemente embargos, problemas judiciales con las tarjetas. ujú, Y eso me dejó ver el sufrimiento de mis papás en esa época, que hoy lograron salir y están muy bien, tranquilos económicamente, pero ver ese sufrimiento y esa angustia de mis padres en su relación con el dinero me hizo llevar a pensar que algo tenía que yo aprender en cuanto a manejar dinero, en ujú, cuanto a vivir tranquilo, principalmente sin deuda. Ese era como mi plan inicial. Hoy, ¿cómo lo voy a hacer para poder vivir sin deuda? Y curiosamente, empecé totalmente contrario. Es decir, yo en tercer año de universidad típico saqué la cuenta del banco con la famosa línea de crédito y me casé joven, es decir, financieramente yo me casé muy joven, todavía estudiando en la universidad. Eh, yo estudiaba en la universidad, mi señora tenía un trabajo más formal, ella es la que mantenía la casa, y vivíamos muy justitos, po. Y empezamos a endeudarnos, no por capricho, sino ya nos endeudábamos por pagar arriendo, ujú, por supermercado. Todas las cosas que uno dice ahora que uno no debería hacer, en su comienzo yo las hice porque no había tal vez otra manera. Pagaba el supermercado con cheque a fecha, yo me acuerdo. Pagábamos el supermercado con cheque a fecha y nos organizábamos para ir comprando los víveres. Afortunadamente, ese periodo terminó unos meses después de haberme titulado, y eso es algo importante que hay que destacar. Una de las cosas, creo, principales para poder empezar en este proceso de lograr la independencia financiera y tener una buena relación con el dinero es obtener educación. Eh, Llámese carrera técnica, un oficio certificado, universitaria. Aquí no estoy discriminando, pero creo que es importante el poder aprender algo para poder obtener mejores ingresos. El una obtener habilidad, finalmente, una habilidad. Es que obtener mejores ingresos te va a dar la posibilidad de comenzar a ahorrar en mayores cantidades también. Ujú. Cuando logras sobrepasar la línea de tu presupuesto base, tú vas a determinar qué gustitos te puedes empezar a dar y tratar de el resto ir ahorrándolo.
Y así empezó mi camino con el dinero. Me titulé en mala fecha. Yo me titulé en plena crisis subprime. Entonces, a un arquitecto recién titulado le pagaban súper poco. Súper poco. Lo que me llevó a formar mi propia oficina. A la larga, las crisis generan oportunidades. Esa es como la típica frase que siempre te dicen. En este caso, a mí me llevó a formar mi propia oficina, lo que hizo que empezáramos un poco más lento que lo habitual, pero afortunadamente tenemos la estabilidad ahora para funcionar bien. Y eso me llevó a efectivamente aumentar mis ingresos y olvidarme de ese periodo, de haber vivido ese periodo. Tal vez no es que me haya olvidado, sino que ya lo dejamos atrás, superado como lección aprendida. Eh, y mi primera meta, curiosamente, como oficina de arquitectura independiente, era, yo siempre decía, voy a estar tranquilo cuando logre tener la plata para poder vivir un año. Esa fue como mi primera meta, mi primer objetivo. Sin pensar en la independencia financiera, sino que pensar como un colchón para poder dormir tranquilo. Mi meta era ya tener la plata acumulada para un año. Cuando logre ese objetivo, voy a ser feliz y voy a ver el arco iris al final del camino. Llegamos a ese objetivo, 3 años, 4 años tal vez, y fíjate que no se produjo esa tranquilidad que yo creía que iba a tener, po. Mm. Después empecé a sentir que un año era muy poco. Oye, pero un año pasa volando, po. Chuta, ¿qué vamos a hacer? Y hasta ese momento eh, todavía no empezaba a invertir el dinero. Lo tenía en la cuenta de la empresa, ¿cierto? Perdiendo con la inflación, que tampoco en esa época era mucha. Estoy hablando del 2011, 2012, una inflación bien controlada. Y de a poco empecé a leer, es decir, nuevamente el estudio. Empecé a leer libros de economía, de inversión, ver casos exitosos. Típico me llegó Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre, con Falso, pero empecé a leer otras biografías como, no sé si motivacionales, pero de casos de éxito, que no necesariamente tenían que ver con la economía. Y empezó de a poco a empezar a sembrar una semillita en mí para empezar a invertir, po, para invertir en diferentes cosas. Como arquitecto, tal vez una de las cosas importantes es invertir en algo, en un mercado que uno conozca bien. Entonces Ujú. empezamos con mi señora a invertir en propiedades para arrendar. Ya, y ese fue Y el segundo paso entonces, como que juntaste tu fondo de emergencia, tenías tus 12 meses de gastos ahí bueno, en la cuenta corriente, que no es lo mejor, pero aún así es más conveniente que no tener nada, y ahí ya dijiste, ya, tengo que empezar a hacer algo con la plata. Y ahí y empezamos a comprar propiedades para tener en arriendo. Es decir, afortunadamente ahí aprendimos la lección de que no todos los arrendatarios son buenos también. Pues, es decir, hay que padecer, hay que entenderlo como una inversión que también tiene en ciertos periodos pérdidas y hay que saber asumirlas. Ujú. Está lleno de influencers hoy en día que te dicen que el mercado inmobiliario es maravilloso y que siempre vaya a ganar plata, pero como todo negocio tiene periodos de pérdida. Lo que yo sí me acuerdo, y hasta el día de hoy me arrepiento tanto, que es que como el año 2018, 2000, puede ser, no antes, tal vez 2012, leí acerca del Bitcoin. Y me llamó la atención la figura del Bitcoin. Y ya me metía, ni siquiera había Google, tal vez ni siquiera había Google, creo que Yahoo me metí a buscar y no encontré cómo comprar. Y insistí como 2 días para buscar cómo comprar esta cuestión, para jugar un rato. Y ya no entré tarde al mercado de las criptomonedas. Entré relativamente cuando estaba como en $33.000, $30.000 el Bitcoin. Y empecé a ahorrar también ahí. Esa fue como mi segunda derivada. Algo bien estable como las propiedades y después dije, no, hay que empezar a diversificar. Es decir,
siempre leía que había que diversificar. Me metí en otros tipos de negocios que no me salieron bien. Algo que un tío, yo veía en mis tíos, por parte de mamá, ellos todos tenían comercio y les iba bien financieramente. Yo dije, bueno, aquí algo hay en la venta de productos que deja un margen de utilidad importante. Ujú. Y hasta el día de hoy creo que el negocio que más rápido deja utilidad es la venta, la transacción. Te deja un 200%, 250, 300% de utilidad en una transacción rápida. Uno lo ve, yo le decía a mis hijos, si ustedes compran una caja de Super 8 que sale 6 lucas, la venden en el día entre sus compañeros y salen con 22 lucas al final del día. Y ese ejercicio en negocios pequeños, en negocios a gran escala, también el margen de utilidad es casi similar. Entonces creo que es importante que en algún momento de mi vida aprendí a vender, a vender mi producto como oficina de arquitectura y aprender a vender otros productos. Entonces, por ejemplo, en un negocio del que ya nos salimos, pero que tuvimos fuerte. Eh, Típico, necesité curiosamente un termómetro para el horno de mi casa. Y lo busqué por Mercado Libre. Y ya me lo encontré, quedé de acuerdo con el tipo que me lo iba a vender en encontrarme en una estación de tren. Y el tipo me comenta, oye, menos mal, era el último termómetro que me quedaba. Se me acaban súper rápido. Y yo quedé ahí, anoté esa frase. Y me puse a vender termómetros de horno. Y Mira, sí, sabes que... busquilla, ¿Ah? busquilla, como que nada que ver ¿Sí? con Nada que ver. arquitectura, sino que simplemente con el afán de vender algo, de generar un ingreso extra. Adicional a generar un ingreso extra, que mi filosofía es que cada gota suma al vaso, el hecho de aprender a vender. Creo que es importante que Ujú. nosotros podamos aprender a vender, el arte de vender. Y me fue súper bien, pues súper bien. Me contactaban de fábricas de hornos del sur, del norte, y hacíamos los pedidos. Hasta que se fue masificando el tema de AliExpress y la gente ya los iba encargando de China nomás. Y ese negocio llegó hasta ahí. Pero fue una muy buena oportunidad para reforzar el hecho de que el vender siempre es una buena oportunidad de obtener un margen rápido de utilidad en el proceso de la venta. Y eso no me llevó a pensar que lo podía tal vez diversificar en otras cosas también. Y siempre ando buscando algo que vender como hobby. Es decir, ya, chuta, qué se puede vender rápido? ¿O qué necesita la gente? ¿Cuál es la necesidad del mercado? Y ahí siempre ando dándole vuelta y siempre ando con algún producto que vender ya, por Mercado Libre o por Marketplace. Ujú. Y es súper importante eso. Ya, y ahí en el fondo lo que hace es comprar como al por mayor y después a través del canal, no sé, como digital, por así decirlo, a través de Eh, estos marketplaces, tratar de encontrar ahí el uno a uno con diferentes clientes. sí, el siguiente paso que queremos formalizarlo bien. Bueno, tú entrevistaste al tipo de mi primer container, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Como una de Sí. las primeras entrevistas que hiciste. De hecho, es la primera entrevista que hice. Episodio Eh, y claro, estamos en ese proceso de ya agrandar ese nicho, porque creo que es un nicho que deja plata, que es un nicho exitoso, Ujú, la venta de productos. Pero no es lo único es decir, yo creo que uno no se tiene que encasillar en solo una cosa. Uno tiene que ir viendo el mercado, aprendiendo. Yo ahora por tristes experiencias estoy aprendiendo o estoy en el camino de aprender cuándo salir de un negocio. Yo ujú, creo que a veces es fácil entrar a un negocio y entrar bien,
pero todavía no logro entender cuál es el ciclo del negocio para poder salir a tiempo. Y eso me ha llevado a mandarme condoros relativamente importantes. Es Ujú. decir, por ejemplo, yo hace mucho tiempo compré, habían unos tipos que recomendaban cambiarse fondos, ¿ya? Y uno pagaba la suscripción, ¿cierto?, de esta página. Y ellos mencionaron los fondos de inversión rescatables. Y yo dije, ay, ¿esto cómo es? Ay, parece ser fácil. Ya, y compré fondos de inversión rescatables. Y empezaba a meterle platita a los fondos de inversión rescatables. Y iban creciendo muy bien con una rentabilidad que incluso se sostuvo en el estallido social, se sostuvo en pandemia. Y como iba creciendo ese fondo, yo jamás pensé en sacarlo. Yo leo acerca de mundo financiero, pero no soy obsesivo en este tema. Y sabía algo que pasaba con Sartor. Lo sabía, lo tenía algo, pero jamás en mi cabeza hizo clic que estos fondos de inversión que yo tenía eran manejados por Sartor. Mm, Y cuando empecé a ver que se estaban desplomando, desplomando y que prácticamente habían llegado al valor en que yo compré, dije, "Oye, ¿qué está pasando aquí?". Y claro, la CMF le había quitado la licencia para operar a Sartor y ahora estoy esperando a ver qué pasa con el liquidador con esos fondos para poder ver si salvo algo. ya, o sea, de 100 que metiste, subió, no sé, a 300 y ahora estás a menos de lo que invertiste. 90, donde tú Buscando debes ahí estar 90. y sin posibilidad de rescate porque está congelado. Nada. Entonces, eso me lleva a aprender que cuando uno diversifica, es cierto que es importante no tener todos los huevos en la misma canasta, pero hay que estar enterado de en qué uno está diversificando y cuáles son los movimientos, los riesgos asociados a eso. Claro, no es Eh, diversificar solo por el hecho de, diversifico, entonces voy a todas las canastas. No, sí, hay que saber en el fondo distinguir y tener una estrategia de diversificación también. Si voy a, no sé, por geografía o por, no sé, tamaños de empresas, industrias, sectores, de alguna manera hay que buscar esa diversificación. No es solamente, porque de repente incluso podrías, yo no, yo estoy súper diversificado porque invierto en estos 5 fondos y después revisa y los 5 fondos invierten en las mismas acciones. O sea, son 5 fondos de, por decir, S&P 500 y al final tienes tu claro, plata, al final el activo subyacente es el mismo en los 5. Entonces hay que tener ojo con la diversificación. Es buena, se recomienda siempre, pero hay que hacerlo también con un sentido y una estrategia. sí. Las fintech han ayudado harto en ese proceso, creo yo, Ujú. a como democratizar la inversión, hacerla más amigable. Y bueno, tenemos varias. No, no me auspicia ninguna, así que no voy a No hablar diremos nombres. de ninguna de ellas. Pero también estoy con las fintech colocando dinero mensualmente. Ahora, es importante entender que cuando uno tiene 100 a veces el mercado o el fondo que uno puede revisar no fluctúa de la misma manera que cuando uno tiene 2000. Entonces es importante ir aprendiendo esa tolerancia a los mercados. Hoy día estamos en una incertidumbre bien importante en los mercados, donde uno revisa sus fondos o las acciones si es que tiene, y la mayoría están en rojo. Muy rojo, sí. Eh, y uno tiene que tener la capacidad de ir aprendiendo a soportar esa condición temporal del fondo y Ujú. no desesperarse y decir, estoy perdiendo todo mi dinero y voy a huir de aquí en la pérdida. Como pasa, es decir, la mayoría de las personas que se acercan, por ejemplo, a la bolsa, que es otro tipo de inversión, huyen en la pérdida y dicen, no, esta cuestión no es para mí y se van en la pérdida y no Claro. aguantan el chaparrón. Compran cuando está caro y venden cuando está barato, que es Claro. justamente lo inverso que hay que hacer. Creo que se llama Fear of Missing, El FOMO, el, sí.
El FOMO, FOMO, claro. Fear of Missing Out. Ajá. El- pero es entretenido, fíjate, el poder hablar de esto. Una de las cosas que tal vez como latinoamericanos, incluso como chilenos tenemos problemas, es hablar de dinero. No sé si te ha pasado, tú que ahora estás en, no sé cómo son los británicos, pero hay otros países donde no tienen problema en decirte cuánto ganan, cuál es su arriendo, cuál es su ahorro, cuál es su patrimonio. A nosotros en Chile nos cuesta harto hablar sueltos de cuánto ganamos, por ejemplo. Ujú. Eh, No, totalmente tabú y mal visto estar hablando de sueldos y cuánto pagas por esto, cuánto te salió la vacación, ese tipo de cosas no se conversa. Entonces, inmediatamente tú generas cierta condición negativa hacia el dinero, po, y la vas enseñando, la vas perpetuando con tus hijos, porque esto se transmite, inevitablemente se transmite. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir primero entendiendo que el dinero es un medio, no es el fin. Es un dinero del medio para estar tranquilos en la vida, para poder pensar tal vez en las cosas más importantes, y ahí cada uno ponderará lo que es más importante para uno. Ujú. En este caso, en mi caso, para mí lo más importante es mi familia. Me casé joven, ya tengo 43 años y 19 años de casado. Entonces, Casi la mitad de la vida casado, así. para mí mi familia es lo fundamental. Entonces, eh, yo siempre converso con mis hijos y yo les digo, yo sé que tengo las capacidades, por ejemplo, para hacer crecer mi oficina de arquitectura y generar mucho más ingresos por ahí y volverme, entre comillas, famoso como arquitecto. Pero hay que pagar un precio por eso, po. Eh, y ese precio tal vez yo no estoy dispuesto a pagarlo. Ujú. Entonces prefiero diversificar en otras cosas, ser más paciente con mis inversiones, con mis metas de inversión. Eh, yo veía, por ejemplo, en la encuesta, súper buena encuesta, la de la comunidad. Yo estoy en el rango medio de la encuesta, pero yo veía muchos que estaban por debajo de mi rango etario, que tenían mucho más patrimonio que yo. Entonces, tal vez un error podría llegar a decir, ay, ¿estos por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué yo no? Y yo creo que el compararse con otros no está bien. Uno, yo creo que no se debe comparar con los demás. Yo tengo metas, anhelos y necesidades muy diferentes a las otras personas. Ujú. Y es cierto que uno puede ver cómo otros lograron el éxito, cómo otros persiguieron su sueño. Por ejemplo, leí uno de los últimos libros que me compré, Nunca te pares, que es la biografía del creador de Nike. Sí, de Phil Knight. Ajá. Y claro, el tipo tenía su meta clara y contra todo pronóstico, contra todo lo que le decían los banqueros, hacía siempre en cada envío un all-in y metía todas sus fichas al siguiente embarco de zapatillas. Hipotecó la casa. Bueno, el tipo persiguió su sueño de esa manera y le funcionó. Bastaba una operación fracasada para que se fuera al carajo toda su empresa, pero a él le funcionó. Yo no sé si estaría dispuesto a hacer eso, a hacer en cada operación un Ujú. all-in. Apostar la Eh, casa con cada compra de termómetros para horno. claro, no, no, pues no estaría dispuesto a hacer eso. Entonces, creo que es muy personal cuánto está dispuesto a arriesgar. Y tal Ujú. vez por eso es importante la diversificación, porque uno debiese tener cierto porcentaje de tu inversión que estáis dispuesto a perder. Ya esto estoy dispuesto a perder o multiplicarlo por 10. Uno Y pero también hay un tema de que cuando llevas cierto tiempo trabajando y acumulas un cierto monto de patrimonio, tienes que entrar como en un modo de preservación de capital, más que apuesto todo porque quiero multiplicarlo por 3 por 5 por 20 sino que, oye, trabajé duro por este dinero, lo invertí bien, creció, ahora necesito
quizás no buscar tanta rentabilidad, sino que más bien buscar instrumentos que renten a una tasa quizás más baja, más mm, estable, pero sin la posibilidad de perderlo todo. Sí, po. Yo no sé cómo te fue a ti, pero en mi caso, en pandemia, el objetivo era emparejar la inflación. Ujú. Ese era como el mayor objetivo. Buscar emparejar el IPC para no perder poder adquisitivo en las inversiones. Esa era como la meta principal. Y bueno, ahí debo decir que me fui harto por los depósitos a plazo. Que en pandemia dije, ya las tasas están altas, prefiero asegurarme. Como dices tú, buscar la estabilidad y no perder capital. Y me fui harto por los depósitos a plazo en esa época para precisamente no perder el capital adquirido. Y ahora estoy en una época en la que necesito tomar decisiones inteligentes. Eso es lo importante, tomar decisiones inteligentes que me permitan... hay una palabra a a un tipo de la Armada, a un oficial de la Armada, le hice el 2007 una casa en Olmué. Y él me decía siempre, Rodolfo, lo importante es que tú logres capitalizar tus objetivos. Y esa palabra a mí me quedó dando vuelta en ese momento de capitalizar. Y creo que es importante que uno pueda generar el capital, pues, es decir, capitalizar lo que uno está haciendo. Ujú. Yo en mi proceso de independencia financiera voy bastante bien, voy tranquilo. A veces siento que voy muy lento, eh, pero, pero también cuando uno mira el camino recorrido, eh, tal vez por la crisis de los 40 siento que he trabajado un montón hacia atrás y veo para adelante y digo, todavía me quedan harto hilo en el carrete para seguir dando. Y con la independencia financiera creo que llega un momento en que pasa eso. Es decir, uno va acumulando el capital, ¿cierto? Que va obteniendo con sacrificio y logra cierto capital medio, un punto medio hacia el número mágico que uno quiere obtener. Y yo creo que viene un bajón anímico, en decir, falta harto todavía. Y tal vez, no sé, pues esos 200 que tienes ya no están rentando de la misma forma que lo hacían antes. Porque como decías tú, estás siendo más conservador en tus inversiones y el capital va creciendo un poquito más lento. Y el camino la meta se va alejando, po. Ujú. Y ahí uno tiene que cerrar los dientes y seguir avanzando nomás. Yo creo que hay que seguir avanzando en ese camino. La disciplina creo que es un factor bien importante porque uno podría tal vez darse gustitos adicionales. Chuta, ya, el auto, ya, me quiero comprar el mega auto o me quiero dar las mega vacaciones. Y creo que ahí uno tiene que ser bien ordenado con su presupuesto, tener diferentes... Nosotros, por ejemplo, como familia, tenemos un fondo para vacaciones y mensualmente lo vamos alimentando. El auto también, pues, bueno, el auto, nosotros tenemos, como la mayoría de los chilenos que tienen empresa en Chile, tenemos una camioneta a nombre de la empresa, porque lamentablemente impuestos internos no te deja tener otro tipo de Ujú. vehículo para Sí. la empresa. Así que tenemos la camioneta de la empresa que nosotros ocupamos principalmente en mi trabajo y también para cosas familiares. Eh, pero en la encuesta financiera tú también mencionaste, hiciste una pregunta de los activos y yo fui el único que habló del oro. O dijiste, hay uno que invirtió en oro. Bueno, ese fui yo. Y, y claro, yo no es por ser esotérico ni nada, pero hay un poder en el oro. Bueno, hasta Nixon el oro era el 1 a 1 del dólar. Y para los antiguos el oro era casi como divino, como una cuestión de la deidad. Y cuando decían que la plata, el dinero llama a al dinero, bueno, el dicho en realidad era el oro llama al oro. Ujú. Entonces nosotros frecuentemente compramos oro y tenemos oro. Así como para irnos por esa tangente, en qué modalidad o forma compras oro? Es oro físico? ¿Es un Físico. ETF?
No, físico. Sí. No Ya, está en la casa, aviso, no está en la casa, por si acaso. ya, qué bueno, qué bueno. Pero en el fondo tú eres como que dueño de ciertas cantidades de oro. Sí, pues vamos comprando por lingote. Por Ya. lingote, Ah, o lingote, sea, lingote, no están las el lingote de joyas, tío rico. no andas con las joyas de oro puestas. No, no, con lingotes seriados, el lingote en Chile lo venden seriado con título de dominio. Ya, Entonces, ya. y es súper transable. Es súper transable. Por ejemplo, ahora se pegó un salto importante la onza de oro. La onza de oro Ujú, estaba como hace 2 meses en 2,6 millones y saltó a 2,9 millones. Y en tiempos de incertidumbre siempre el oro se dispara. Esa cuestión el- es como el refugio de muchos. ujú. Y de vez en cuando vamos comprando, especialmente cuando el mercado está como en incertidumbre, decimos ya, vámonos un ratito por el oro. Ya. O sea, y compras oro, oro físico en lingotes, y eso después pagas como un servicio de almacenamiento, como de Es bodegaje custodia, y resguardo. correcto. O a veces, por ejemplo, hace poco la Casa de Moneda sacó a la venta oro y se agotó como en 2 días. Me llamó mucho la atención cuánta gente quiso comprar oro. Y ellos te daban el servicio de resguardo. Igual a mí me causaría, no es que yo sea conspiranoico, pero a mí me causaría desconfianza dejarle el oro a la Casa de Moneda, que es una empresa estatal que te puede hacer un corralito y Ujú. ahí quedaste con el oro. Pero también ellos te brindan el servicio de resguardo. Ya. Y alguna vez has visitado como tu bodega? Yo me imagino como ir a Gringotts, para los que leyeron Harry Potter, y bajar como a una cuestión así en un carrito y tienes tu propia bodega así Como tío llena de rico y nada hay en lingotes, moneda. llena de lingotes de oro, así como acá está todo mi oro. ¿Es algo Eh, así? ¿O cómo en el Pucha, es fondo que la verifica? escala es chica, pues. Es decir, uno, imagínate que los 31 gramos valen casi 3 millones de pesos ahora. Entonces, uno no tiene toneladas de oro, po. O al menos yo no tengo. Hay gente que debe Seguro tener que sí. toneladas de oro. Pero uno con suerte tiene una caja de seguridad en un banco nomás, po. Ya. Y de Es seguridad y algo más sería. como como un cajón así, podríamos decir, del tamaño no sé, como una cajonera, digamos, con algunos gramos Claro. o kilogramos de oro si has estado comprando con el tiempo. Sí, sí. Y esos son extremadamente fáciles de liquidar. La liquidez de esos es súper rápido. Tú puedes incluso ir a... Hay tiendas que venden y compran oro y cuando son lingotes certificados te lo compran al precio transable del día. Ujú. Eh, por lo tanto, en momentos de necesidad es un objeto de liquidez rápida. Pero es para tenerlo guardado en el tiempo. Es decir, eh, yo si pudiese haber empezado en vez de meterle más plata al FP y haber empezado a comprar más oro, yo creo que a la larga el oro tiene más rentabilidad que los fondos de pensiones. Ya. Eso es a mi juicio. Va a depender un poco en qué fondo estás de la AFP y Claro, varias otras cosas, porque en el fondo el oro como que va en contra de los ciclos de la economía. O sea, cuando la economía está mala, el oro sube, y después cuando la economía está buena, o sea, la gente sale del oro, que es como un sí, activo de resguardo muy conservador, y se va a la renta variable, a comprar acciones y otras cosas más que se mueven más. sí, po. Bueno, el mundo de las acciones yo lo he tocado poco. Ahora me estoy metiendo al mundo de las acciones bien en el mercado estadounidense primero, entendiendo el mercado estadounidense y el nivel de penetración que tiene este mercado. Y ha sido una curva de aprendizaje interesante, bien interesante. Creo que uno tiene que empezar a diversificar, pues como a la larga hablábamos, Ujú. y aprender. Yo creo que es importante aprender, como decía Alvin Toffler, el conocimiento es poder. Entonces tú tienes que tener la habilidad de poder ir aprendiendo día a día, con ciertos ranazos, ciertas pérdidas que estás dispuesto
a, a tener. Yo hace poco, por ejemplo, tenía Nvidia y salí muy bien de Nvidia. Salí súper bien en la operación de Nvidia porque precisamente había leído que se venía la DeepSeek, que era la IA china que no necesitaba Ujú. tarjeta de video, y salí. Y después volví a entrar. Tengo una cuñada que hace trading. Ella sí hace trading y siempre nos habla acerca de eso. Y ella se dedica principalmente a eso. Mi objetivo principal es seguir siendo arquitecto. Es decir, yo no quiero dejar la arquitectura por ahora Ujú. y ser un gurú de las finanzas, porque creo de hecho que la mayor capacidad de ahorro está en mis ingresos como profesional hoy. Y así voy a ir construyendo el patrimonio con el ahorro de mis ingresos. En algún momento puede que le pegue al palo al gato con una importación, con alguna acción, y cuando lleguemos a ese momento, vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones. Pero como te comenté, las propiedades son ultra, ser ladrillero es ultra conservador. Y tampoco yo soy de los que anda vendiendo activos en propiedades. Yo soy del que la compra, la arrienda y la conserva. Ese es como Súper. mi negocio. Súper. Ahora, es importante también saber de impuestos, porque ahora la nueva reforma te obliga a declarar los arriendos por sobre el tercer de FL2. Y ahí uno tiene que empezar a jugar si conviene, por ejemplo, hacer una empresa para arrendar las propiedades y comprarlas a través de la empresa. O Ujú. hacer una mixtura. Y va a ir caso a caso esto revisándose. Claro, pero es algo que sí o sí hay que tener en cuenta y hacer la evaluación. Si es que te conviene, porque obviamente eso, crear una empresa tiene sus costos. Al final, bueno, si lo que vas a ahorrar por el otro lado es mayor al costo de tener la empresa abierta, conviene. O sea, pero hay que hacer ese cálculo y a vender cuántas propiedades tiene, creo que es la variable más importante, y luego ver, no sé, antigüedad del inmueble, algunas otras cosas, cuántos flujos tienes, y también en qué banda de impositiva estás tú, como a nivel de global complementario. Mira, algo importante de mi decisión, de mi estrategia de inversión, es que nosotros atacamos el mercado bajo. Es decir, yo, por ejemplo, me di cuenta de un nicho que está el gobierno paga subsidios de arriendo a las personas. Y muchas veces este subsidio es por 2 años, 3 años y a veces incluso es indefinido. Si tú eres de tercera edad o tienes una enfermedad crónica, el Estado te paga el subsidio de arriendo de por vida. Y por ahí encontré un nicho de seguridad para encontrar arrendadores y tengo los departamentos, mm, me los arrienda el Estado, pues. Es decir, hago contrato con el Servio y el Minbu es el que me deposita el arriendo. O sea, Entonces, es muy seguro el arriendo. pero claro, no estáis hablando de 600.000 pesos, de 700.000 pesos, sino de hasta 400.000 pesos, que es el tope del subsidio. Y entonces estás hablando de departamentos de hasta 60, 70 millones de pesos el departamento. Entonces, claro, hay otros que apuntan al segmento de Las Condes, Providencia. Yo no me interesa ese segmento. Es muy larga el ciclo, es muy largo para salir de la compra de ese departamento. En Chile no existe mucho el sistema de apalancamiento como para poder seguir endeudándote con la banca Ujú. cuando tienes propiedades, sino que te dicen, ah, usted tiene 3 créditos hipotecarios, ya no puede más. Vamos a pedirle más ingresos. Entonces, no es como en Gringolandia que tú puedes hacer un negocio con la maquinaria de las propiedades mucho más rápido. En Chile como que te frenan harto con eso. Entonces, por eso buscamos principalmente hacer los ciclos rápidos, tratar de hacer los ciclos bien rápidos para poder ir obteniendo otras oportunidades. Perfecto. Perfecto. Yo creo que es un buen momento para preguntarte por tus objetivos. ¿Cómo fue evolucionando? Ya nos contabas hace un rato que tu gran objetivo cuando partiste era, oye,
salir de las deudas, dejar de usar la línea de crédito y para pagar el supermercado o dejar de... Y luego juntar un año de gastos como fondo de emergencia. ¿Cómo ha sido desde esos inicios, que era como metas, bueno, bastante básicas, a lo que estás pensando hoy día para el futuro? Estoy en una etapa de mi vida, no me considero ni joven ni viejo, me considero nomás ser humano. Estoy en una etapa en que, bueno, este año me llegó la calvicie de pleno, así que me pelé, me dio la cuestión y ya me pelé, porque ya no tenía pelo. Eh, y eso me llevó a pensar que ya no soy el niño de 20 años que era hace 23 años. ¿Y qué es lo que quería para la vida? Principalmente tengo mi número mágico, que creo que vamos a llegar sin ningún problema con mi señora. Y yo quiero llegar a ese número mágico y disfrutar la vida. Espero tener nietos si es que en algún momento mis hijos tienen hijos. Me encanta viajar por el mundo, me encanta conocer lugares y ser un nómade. A veces incluso conversamos con mi señora que tal vez no tener casa e ir arrendando un año en un lado, un año en el otro, e ir conociendo el planeta Tierra puede ser muy atractivo. Ujú. Pero lo digo ahora a los 43, pues no sé si a los 60 voy a tener las energías y las ganas para hacer eso. En ese sentido Hay que, estoy, hay que adelantar ese plan. claro, Hacer algo intermedio, no sé, un sabático, sí, por ejemplo. sí, en Armarte, eso, armarte un buen monto y decir, ya, vamos a estar viajando un año por el mundo. A ver qué en tal, eso qué tal nos estamos, gusta. en eso estamos. En su momento me gané becas Chile, o sea, postulé a becas Chile y no fue bien. Pero nos quedamos embarazados del segundo hijo y decidimos ponerle freno de mano, no nos atrevimos a irnos embarazados porque a la larga es un proyecto familiar. Y después lo dejamos ahí ya enterrado, esa opción de los estudios. Pero algo en lo que estoy bien inquieto ahora, algo que me mantiene bien activo, es precisamente tiene que ver con la venta y enseñarle a vender a mis hijos, a los dos. Ujú. Mi hijo más chico, el de 14, él tiene el dinero en la mente. Es decir, él es muy busquilla, lava camionetas, vende cinturones, revende zapatillas, se mueve harto en eso. Y mi hijo mayor ha ido aprendiendo en el camino su relación con el dinero. Por ejemplo, ambos reciben ingresos, o mesada, una mesada mensual, ¿cierto?, para sus gastos. El mayor no la toca. Es decir, yo me meto a la cuenta del mayor y el mayor tiene 400, 500 lucas en su cuenta y Por no rápido. necesita el dinero. Es como su cuenta y la va acumulando. El más chico tiene 2 lucas y reciben lo mismo. Reciben la misma Ya. cantidad de dinero. Pero el más chico gasta más, po. Entonces, a él tengo que enseñarle a ahorrar. Harto. Oye, sabéis que tenéis que ahorrar plata, a invertir plata. Eh, Hace poco nos compramos una impresora 3D y ellos han vendido figuritas en el colegio. Les he enseñado cuál es el costo de producción. Por ejemplo, ya, hacer la figurita nos sale tanto filamento. Ese porcentaje de filamento es tanto en dinero. Tú puedes vender la figurita, no sé, y sacar un 300% de utilidad, 250% de utilidad, que es más o menos el margen de la impresión 3D, que es Ujú. alto, pero en volúmenes chicos. Y han ido aprendiendo a vender, pues, y se van moviendo con sus cosas, y eso a mí me mantiene me da una cuota de tranquilidad, de que a la larga ellos vayan teniendo una relación sana con el dinero y vayan aprendiendo a administrarlo poco a poco. Ujú. Claro, al final tienen que ver el dinero como una herramienta y tienen que tener una buena relación con él, hablando del dinero. ¿Sí? Poder, Y siempre buscando como te digo, siempre buscando la opción de hacer escuela a los demás. Yo no soy egoísta con lo que sí.
o como, con cómo me ha ido. Yo tampoco me considero el mega caso exitoso, pero vivo tranquilo. Y si veo al Rodolfo endeudado de hace 20 años y me veo hoy, digo, chuta, realmente he progresado y he hecho las cosas bien. Y ahí, cierto, también hay que tener un poco de tolerancia con uno. A veces uno es el peor verdugo de uno es uno mismo. Ujú, Y uno tiene que también tener un poquito de amor hacia uno. Y hacia los demás también. Algo que está intrínseco en mí, que no tiene que ver mucho con, que tal vez va en contraciclo a la rentabilidad, es dar. Yo creo que es importante el poder dar. Cuando uno tiene, dar. No andar regalando platas a los farcas, tal vez a todo el mundo, pero, por ejemplo, ser socio de bombero, contribuir a alguna institución. Si de repente tenéis a un amigo con problemas, oye, ver de qué manera lo podía ayudar. eh, y sin esperar que te devuelvan la plata a veces, porque a veces tal vez no es tal vez el hecho de prestar dinero, sino el hecho de estar atento a que hay gente que cercana a ti que por diversas razones necesita, po. Y llámale ley del karma, si eres religioso, cristiandad, eso se te devuelve, eso se te devuelve. Eh, en las diferentes religiones o culturas, el dar tiene una cosa que viene de vuelta que ujú. es beneficiosa para ti. Sí. Y creo que es importante a veces, ese factor en la independencia financiera, a veces la independencia financiera o el ir por este objetivo nos vuelve muy egocéntricos. Como mi meta, mis cosas, mi plan. Y a veces también hay que mirar para el lado y estar dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Ujú. Sí. La independencia financiera es un objetivo que tienen como pareja. Sí, Ya, y los es dos en el decir, fondo están, o sea, me imagino yo que tienen entonces, no sé, las finanzas completamente unidas y tienen y el número mágico del que hablaste hace un rato es un número para los dos. No es como que, ah, no, yo tengo independencia financiera, tú tienes que seguir, tienes que seguir trabajando para ser parte de eso. mira, como te dije, yo me casé estudiando y mi señora mantuvo la casa durante mucho tiempo. Y algo que fue muy fuerte para ella es tener que dejar a su hijo en el jardín y en la sala cuna. Ujú, A ella le dolió harto, lágrimas, y es un periodo muy duro para muchas mujeres que el tener que entregar a sus hijos a otro para que la cuiden mientras tienen que ir a trabajar. Entonces nosotros conversamos de que cuando yo pudiera mantener la casa, yo iba a cubrir todos los gastos de la casa. ujú, Y que el dinero que íbamos a obtener por mi oficina iba a ser nuestro dinero. Es decir, y ella iba a dejar de trabajar. Y de hecho, ella con los embarazos interrumpió sus estudios y los terminó después. Terminó de estudiar ya con los hijos relativamente grandes. Pero para cerrar el ciclo de los estudios terminó de trabajar. Pero ahora ella es feliz en la casa, afortunadamente por mi pega, yo viajo harto, entonces ella pasa a ser mi secretaria, pasa a ser mi amiga, mi apoyo en el trabajo, manejamos, no sé, pues a veces me toca ir a Concepción y nos vamos por tierra a hacer trámites, los chiquillos están grandes, así que a veces se quedan solos. Y ella es mi compañera máxima. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenemos es nuestro y nuestra relación con el dinero es... Ahí estamos, es decir, si lo necesitamos, lo ocupamos. ujú. Perfecto, perfecto. Y hablan entonces en conjunto de qué van a hacer, cómo van a ser sus días cuando lleguen a ese número mágico de independencia financiera. Sí, está bien, ahora nuestras conversaciones están bien aterrizadas porque al final, a la larga, está bien sujeto a lo que van a querer nuestros hijos. O sea, a nosotros nos gustaría estar cerca de nuestros nietos y,
Y puede sonar lejos, pero en realidad yo veo nietos en... Mi hijo mayor tiene 17, probablemente tenga nietos en 10 años más, que no es un plazo muy largo que digamos. Y chuta, ¿dónde va a estar viviendo? ¿Cuál va a ser su proyecto de vida? Nosotros no lo vamos a obligar a estar acá con nosotros, pero si él decide irse a otra parte, no sé, a España, como te comentaba antes, a estudiar y a hacer su vida, nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Pues, qué va a pasar con nosotros? Si queremos estar con los nietos, ¿vamos a emprender y nos vamos a ir a España a estar cerca de los nietos? ¿O nos vamos a quedar acá y vamos a ir de vez en cuando? A la larga, todas nuestras decisiones futuras están quedando sujetas a las decisiones y sueños que quieran nuestros hijos, Ujú, en base a lo que nosotros queremos compartir con ellos en el futuro. Tal vez van a haber familias que dicen, no, yo no estoy ni ahí con mis hijos, que se vayan y hagan su vida solos. Pero a nosotros nos gustaría disfrutar a sus familias más adelante. ujú. Claro que sí. No sé si te has dado cuenta, Carlos, que tal vez en esta conversación muchas de las cosas de la independencia financiera, de las inversiones, en mi caso, están sujetas a la familia. Es decir, mi señora es mi pilar fundamental. Pero también mis hijos son parte importante de este camino. Son parte importante. Yo creo que si tengo un all-in donde estoy apostando todo, es a la felicidad de mi familia. Creo que ahí sí yo arriesgo y pongo todas las fichas en mi proyecto familiar. Y nos esforzamos porque se mantenga sano, po. Que nuestro proyecto familiar se mantenga sano, lo vamos revisando, como una plantita, ¿cierto? Cuidándolo para que permanezca fuerte. Claro, no, y tiene que ser un proyecto familiar al final, como Mm. decías tú. Al final, no sé, yo partí solo, o sea, tenía mi número, dije ya con esto estoy para vivir y después lo conversamos un día con mi esposa y es como, no, yo también quiero ser parte de eso y recalculamos en el fondo el número en base a los dos. Y en realidad y nosotros no tenemos hijos todavía, pero incluso pensando en que vamos a tener algunos críos más adelante, en algunos años. Entonces tiene que ser un proyecto de vida, porque si uno solamente uno lo quiere y el otro, no sé, no está ni ahí, o yo no me veo sin trabajar, ¿no? Que voy a estar aburrido, o peor, no sé, tiene como una personalidad de ser gastador o gastadora la pareja. Es complejo, no hay match, en el fondo, no puedes congeniar esas dos visiones de vida tan divergentes. Mm. No, concuerdo plenamente. Creo que la independencia financiera es un proyecto con tu pareja y que debes transmitir a las generaciones futuras. O sea, debes transmitirlo. Y en ese proceso estoy yo, pues tengo, como te dije, dos realidades muy diferentes de la administración del dinero de mis dos hijos. Y a ambos tengo que enseñarles cosas diferentes en base a sus necesidades, Ujú. en el uno a uno, en el uno a uno con ellos. Buenísimo, buenísimo. Oye, Rodolfo, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría comentar como palabras de cierre? Mira, así como palabra de cierre, no, yo creo que es importante comenzar, y sin importar en qué momento de la vida uno está. A veces yo converso harto con mis papás acerca de sus finanzas todavía, siempre estoy preguntándoles cómo están, Ujú, cómo va su relación con el dinero, y les digo, bueno, y siempre los motivo a ahorrar, a que ahorren. Ambos están jubilados ya. Pero yo creo que es importante sin importar en qué parte de la vida, etapa de la vida tú estás, comenzar a entender y a mejorar tu relación con el dinero. Eh, Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, este como medio uruguayo que hace un podcast, habla harto acerca de la relación que uno puede tener con el dinero y cómo uno puede sanarla. Creo que es importante que uno tenga una buena relación con el dinero. Que el dinero no sea tu enemigo, ujú, ni tampoco sea algo negativo y menos tabú. Yo creo que hay que
progresar hacia ir soltándonos más como sociedad para ir hablando del dinero. Seguro. Y en ese sentido hay que partir por lo que tienes más cercano, finalmente. Con la pareja, con los papás, con los hijos, si es que tienes hijos, con algún amigo de confianza, ir viendo y tratar de que se suban a este bote de finanzas personales, que tengas buena relación con el dinero, obviamente empezar a ahorrar, invertir, pensando en el futuro. Es que sabes que no se enseña en ninguna parte, porque yo, por ejemplo, en la universidad, a los alumnos de cuarto, a veces les digo, ya, ustedes tienen que hacer este plano, ¿cuánto me cobrarían? Y se produce un silencio en la sala y algunos me dicen 100 lucas, 200 lucas, 80 lucas, y algunos medios tímidos me dicen, ya, 300.000 pesos, profe. Y yo les digo, bueno, yo les hubiese pagado 400, pero si me lo quiere hacer por 300, está bien, lo contrato. Ah, no, profe, pero es que quiero 400. No, pues usted me dijo 300. Entonces creo que a nadie le enseñan en ninguna parte a cuantificar su trabajo y lo que uno vale. Ujú, Y estamos llenos de profesionales. Los profesionales más independientes carecen de esto, los abogados, los arquitectos. Dejemos de lado los médicos porque los médicos cobran por tarifarios FONASA o ISAPRE y tienen como claro sus tarifarios, que no les enseñan cuánto cobrar pues, en la universidad. Entonces se titulan y empiezan a tropezarse con esta relación de el cobro y la venta. Oye, ujú, saber cuánto vale mi producto. Es decir, tenemos un Casio y un Rolex que dan la hora. ¿Por qué el Rolex vale más caro que el Casio si tienen la misma función? ujú, Entonces, uno tiene que apuntar a qué va a hacer en la vida. Si va a ser un servicio como un Casio, que también sirve, o va a ser como un Rolex. ujú, Y uno tiene que decidir, tomar decisiones y decir, ya, esto es lo que valgo, esto valgo yo. Y es importante que nosotros también podamos tener ese número, no sé si número, pero esa concepción y realidad de cuánto yo valgo. Oye, ¿sabéis qué? Yo valgo, porque en esta sociedad creo que en la que nos comparamos, ¿cierto? Con los demás, nos enteramos de cuánto gana Cristiano Ronaldo al día, que gana, no sé, como 500 millones de pesos diarios gana ese gallo. una locura. Y yo decía, y uno dice, claro, imposible, imposible llegar a eso en 3 vidas. Voy a llegar a esos sueldos diarios. Y uno se va minimizando pues, con estas realidades que ve comparativas de casos de éxito. Y uno se va cada vez minimizando más, minimizando hasta tal punto en que siente que no puede hacer nada. Ujú, Y creo que ahí ujú. está el mayor error. Yo creo que uno tiene que valorizarse y empezar, pues, sin importar en qué parte de la vida está, empezar y avanzar. Con errores, con aciertos, pero es decir, para caminar hay que perder el equilibrio para dar un paso. Totalmente, totalmente. Bueno, oye Rodolfo, ha sido un gusto conocer tu historia y saber que tienes unos muy bonitos planes para el futuro, con independencia financiera, con tu esposa, con tus hijos, ojalá recorriendo el mundo. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y por habernos contado la historia. No, Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, nos seguimos viendo ahí por los grupos. Cuando vengas a Chile hacemos una junta, ahí eso Totalmente. queda pendiente. Está planificado, así que nos veremos pronto por allá. Eso, un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.